para este profe. Bueno, ahí está. Cuiden el vocabulario. Ahí estamos. Y no se está viendo la pantalla, ¿o sí? ¿Mi pantalla? Sí. Ahí Sí, se ve. Dante, sí. Se ve bien. Ahí estás ya. Aquí habíamos dejado ayer. Habíamos explicado, bueno, ya que estamos acá, vamos a parar un poquito, ¿no? La ecuación de Euler o de la que se denomina ecuación de las turbomáquinas. Y bueno, quedaba en función, que lo más importante, las dos formas de expresarlas a la ecuación, si bien acá tenemos una sola, que es la que más utilizamos, que es en función de la altura teórica, digamos, que le habíamos llamado, después la vamos a definir bien a esta. Recuerden que es esta que está escrita, la diferencia es que acá la vamos a ver en metros, pero es altura equivalente. Se llama así en realidad, como lo vimos en la parte de dinámica cuando analizamos la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Altura equivalente, y es equivalente porque la medimos en altura, pero el concepto que nos tiene que quedar a nosotros claro es este que está acá arriba. Que podemos expresar la energía como una forma de altura. Un poco lo que les ha dicho el ingeniero Heredia ayer, en donde es mucho más común y tiene un significado mucho más palpable o contrastable con la realidad cuando hablamos de altura en metros, ¿no? Porque uno puede ir a una ferretería o al fabricante de una bomba y pedirle y decirle que necesitamos una bomba que nos entregue tal o cual altura. Pero el concepto que nosotros no tenemos que perder está recuadrado en rojo ahí, que le digo yo que es I, que es la energía específica, que es G por H. Entonces, también esta ecuación la pueden ver ustedes como I, ¿no es cierto? Igual a U sub 1 por C sub 1U menos U sub 2 por C sub 2U. Y obviamente no puedo poner el G porque tengo que hablar de alturas, de energía específica, y vimos que podíamos expresarlos en metros cuadrados por segundo cuadrado y que era igual a expresarlo en joule por kilo. Habíamos hecho ese análisis dimensional, a donde fue que se me ató un poco la rama a mí, porque no estaba respetando las unidades, pero si hablamos de esto, es metros cuadrados por segundo cuadrado. Y lo que vamos a tener en cuenta sí o sí es el doble signo. Tanto en poder expresar a la energía puesta como altura equivalente, o bien en sus unidades del sistema internacional, que son los metros cuadrados por los segundos cuadrados o en joule por kilo. Entonces, acá tenemos dos formas de expresar la misma ecuación. Y lo otro que me parece importante considerar es que tanto en esta ecuación, no sé, le vamos a poner A para los que me están siguiendo y al mismo tiempo que se está grabando, o bien esta que le podemos llamar B, fíjense que las variables que se ponen en juego son velocidades. Las velocidades a la entrada y las velocidades a la salida. Por lo tanto... Dante. Sí. Te escucho. Perdón. Ahí es importante, justo que estamos acá con la fórmula, analizando, digamos, lo que son las proyecciones. Recuerdo que siempre tratamos de mostrarles con el parangón, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando calculamos lo que es el trabajo mecánico, ¿no? El
por la definición en sí, ¿no? Y para que se vea claramente un poco la idea de por qué el de la proyección, esta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mencionábamos, decir, un poco haciendo la pregunta a los alumnos, ya que estamos? No, no, bueno, sí, Cuando dale. hablan... Sí, perfecto, perfecto. A ver, lo que en principio me dice el ingeniero Heredia es de poner énfasis en el hecho que tanto la A como la B representan, como acabamos de decir, energía. ¿Y cómo se pone de manifiesto eso? ¿Cómo se pone de manifiesto que es energía? A través de lo que es el trabajo. Fíjense, vamos a tomar un miembro cualquiera de los dos, tomemos este porque es positivo, U sub 1 y C sub 1U. Nosotros sabemos, ya lo vamos a ver bien en la filmina que sigue, que C sub 1 es la velocidad absoluta del fluido a la entrada. Y luego de que nosotros hacíamos esa consideración de que el brazo de palanca L1 era R1 por coseno de alfa 1, y bueno, y resolvíamos y toda la historia si esto es alfa, le denominábamos C sub 1U a la proyección de C sub 1 en la dirección de U sub 1, que es esta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ustedes ven acá que se pone de manifiesto el hecho de que no consideramos a C sub 1, sino la componente de C sub 1 en la dirección del movimiento. Recuerden que para nosotros, nuestro álave nuestra turbina, no el álave, perdón, la turbina o el rodete estaba girando en sentido horario, ¿no es cierto?, con una cierta velocidad n. Por lo tanto, acá aparece ese concepto físico importante, como me remarca el ingeniero Heredia, que es de que si estamos considerando y vemos que es energía, esto, lo venimos a certificar o a confirmar por el hecho de que consideramos únicamente las componentes que producen trabajo. Dicho, digamos, con el idioma o con el lenguaje con que veíamos en la física 1 qué es lo que era trabajo o energía, ¿no? Si ustedes se recuerdan, si nosotros teníamos un peso, le aplicábamos, perdón, le aplicábamos una fuerza F que tenía un cierto ángulo alfa, en esta dirección, la componente que nos producía trabajo era F por coseno de alfa. Y el trabajo venía a estar dado por el desplazamiento que subía, era sometido el cuerpo. Por lo tanto, decíamos que el trabajo, lo mismo que la energía, era F por coseno de alfa por D. Es decir, que esta fuerza no produce trabajo, la totalidad del trabajo. La que nos está produciendo trabajo es la proyección en la dirección del movimiento. O sea, F coseno. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a verlo a esto como F por D por coseno de alfa. Si pasamos esto, un poco se desdice al otro miembro, ¿no es cierto? Se desdice lo que es el concepto. O normalmente nos quedamos con que es F por D el trabajo. Y no tenemos en cuenta si tenemos, si nosotros tenemos en cuenta que la fuerza no es enteramente en la dirección de movimiento, sino que tiene una componente, siempre hay que decir o aclararlo en la definición de la energía. Es la componente en la dirección del movimiento. Y con eso queda todo definido. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos. A nosotros lo que nos interesa es
la componente, esa que estoy marcando en rojo, C sub 1 de C sub 1 en la dirección de ¿quién? Del movimiento. ¿Cuál es la dirección del movimiento? Y la dirección en la que se encuentra nuestra velocidad tangencial. ¿Y por qué la velocidad tangencial tiene esta dirección? Y porque supusimos que el giro, en este caso, del motor, es horario. ¿Es a esto que te referías, ingeniero Heredia? Sí, señor, justamente a eso, para hacer el parangón y que de alguna manera, bueno, se termine de comprender el concepto de por qué la proyección y no directamente la C sub 1, digamos. Ahí está perfecto, ingeniero, muchas gracias. Dicho de otra manera, insistiendo con este tema, el trabajo sería máximo si alfa sería 0. Si no hubiera un ángulo entre C sub 1 y U. Si ese ángulo fuera 0, el trabajo sería máximo. Pero bueno, eso es imposible porque realmente el fluido, como decíamos, está ingresando y encuentra un elemento que está girando. Por lo tanto, necesariamente tiene que tener un ángulo. ¿Para qué? Para desviarlo al líquido, para que nos produzca la fuerza. O sea que es el costo que hay que pagar. Obviamente va a aparecer esta otra fuerza, que es la vertical, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es ponerla acá, esta, que ya vamos a ver que tiene un nombre que se llama C sub 1M. Este ángulo es 90 grados. Por lo tanto, C sub 1M no produce trabajo. Sería lo mismo al considerar esta componente, en el ejemplo que hemos puesto del cuerpo acá, esta componente verde, que es F por el seno de alfa, no produce trabajo. ¿Por qué? Porque son 90 grados respecto al desplazamiento. Acá tenemos los 90 grados acá, entonces esta C sub 1M no produce trabajo. La única que produce trabajo o energía es la U y U sub 1. Y como estamos viendo la diferencia, ¿por qué? Porque es una máquina, entre lo que entra y lo que sale, aparece el signo algebraico ahí que nos dice lo que entra menos lo que sale, es lo que está puesto en juego. Bueno, esto a modo de repaso, ya saben, el signo más para este caso sería para las turbinas y el signo menos para las bombas, por el hecho de que una es una máquina motora, la turbina, absorbe energía del fluido, y la otra es una máquina generadora, entrega energía al fluido. ¿Qué vamos a ver? Sí, te escucho. Lo que está explicando, o sea, lo que está explicando viene todo del hilo del corte meridional, que no, que Sí, vimos la clase pasada. sí. Ah, bien. A ver, me voy a volver más atrás, no sé. Acá vos los ves a estos triángulos en el corte transversal, vas a ver uno, que son estos triángulos, que ahora lo vamos a agrandar, que vamos a hacer zoom a estos triángulos, a este y a este. Porque acordate que el corte meridional es el que veíamos, las meridianas, en verdadera magnitud, y veíamos los anchos a la entrada B sub 1 y B sub 2, y estas eran las meridianas que veíamos, de ahí el nombre de corte meridional, que veíamos esta meridiana y esta meridiana. Bueno, acá también hay, si uno quiere hacerlo un poco más, es así, vista en corte, no importa. A este es el corte meridional. Acá únicamente vemos la velocidad, perdón, la C sub 1, y vamos a ver acá, ya que estamos, acá vamos a ver la C sub 1M. ¿Por qué? Porque es la componente perpendicular a la entrada. Ya la vamos a ver en el triángulo de velocidad. Pero este es el corte que le llamamos meridional, Mariel. Ah, bien, profe. Ahora sí. Meridional. Y este es el corte transversal, que contiene o perpendicular al eje. El eje está acá, y bueno, ya que lo tenemos, fíjense la coherencia entre
el sentido de giro que tiene la turbina o el álave, la turbina o rodete, y el sentido de la U. Acá está la U y acá está la U. Sí, tiene que ser coherente. No podría poner yo, mal haría si ponemos, no sé, un sentido de giro así. Es incoherente con las velocidades tangenciales de giro. Ojo con eso, tiene que haber coherencia entre esto y esto y esto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Esta era la ecuación, aquí habíamos dejado, con los signos, ya los explicamos bien, queda claro el concepto de energía, que puede expresar como alturas equivalentes o bien con los términos en el sistema internacional, metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los triángulos de velocidad. ¿Qué es el triángulo de velocidad? Esto que mostraba recién es agrandarlo, es hacerle un zoom y poder ver bien los ángulos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para interpretarlos bien a los triángulos, y segundo, para cuando ustedes tengan los enunciados de los problemas y les den los ángulos alfa, beta, sepan a qué se están refiriendo o se ubiquen para que puedan entenderlo al problema. Si no, van a tener inconvenientes, digamos, con la interpretación, y obviamente los va a conducir a cometer errores en el cálculo, ¿no? Si el ingeniero Heredia les expresa en el práctico el ángulo alfa 1 es de, no sé, 36 grados, y ustedes interpretan que es el ángulo entre U y W, van a hacer mal los cálculos. Eso de hecho viene. Entonces, esto es una de las cuestiones que nos permite analizar bien qué pasa con las velocidades. Reitero este concepto porque es importante. Porque no les pongo signos porque sería lo mismo que hablemos de máquinas motoras o máquinas generadoras, ¿no es cierto? Me da lo mismo. Como ustedes quieran, no. El doble signo después, si quieren, como les dije, lo particularizamos para cada caso. Lo que quiero poner de manifiesto es nuevamente que la dinámica del fluido es la que juega un papel importante. Y si decimos que la dinámica del fluido juega un papel importante, son los vectores velocidad los que intervienen y toman juego en este intercambio que se hace en un órgano específico de la máquina hidráulica para tomar o ceder energía. Por lo tanto, el tema de considerar los triángulos de velocidades es cuando cobra importancia. ¿Por qué? Porque, reitero este concepto, son las velocidades y sus proyecciones y sus diferencias, tal como lo expresan la ecuación de Euler, las que nos van a dar en definitiva la capacidad que tiene nuestra máquina para realizar el trabajo que uno le está encomendando, para el cual uno quiere o la ha diseñado. Por lo tanto, entonces el concepto de analizar los triángulos de velocidades obedece a ese hecho. Entonces, de ahora en más vamos a definir, así como les están apareciendo a ustedes y siguiendo la notación internacional, todo lo que tenga subíndice 1, ya lo dijimos, es a la entrada, y todo lo que tenga subíndice 2 es a la salida. Entonces, sabemos que la velocidad absoluta es la suma de la velocidad tangencial o periférica más la velocidad relativa. Acá vale también poder expresar las ecuaciones algebraicas como a uno le quieran, porque las podemos tratar exactamente igual
que una ecuación, esta ecuación vectorial la podemos tratar como una ecuación algebraica. Por lo tanto, y ya con una visión un poco más hacia lo que es el trabajo práctico, fíjense que si no sé, si conocemos C sub 1 y U sub 1, por diferencia podremos conocer cuánto vale W sub 1. Reitero, podemos tratar la ecuación algebraicamente, pero sin perder de vista que lo que estamos sumando, restando, son vectores. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las consideraciones del caso. Lo mismo podemos decir para W sub 2 u omega sub 2, decir de que es C sub 2 menos U sub 2. De ahí sacaremos módulos, dirección y sentido, o las cosas que nos hagan falta. Bien, los triángulos se van a designar a nivel internacional, y lo que dice el sistema internacional, con estas letras. Es decir, U representa una velocidad periférica o velocidad tangencial. Nosotros también le llamamos tangencial en física, en mecánica, porque es tangente a la salida, ¿no? Esta es la clásica velocidad. Ustedes vieron que U es igual a omega por R, ¿no? Entonces, el módulo, esa es la clásica velocidad tangencial. Si es C, reitero, es la velocidad absoluta a la entrada, está con el subíndice 1, y bueno, W u omega, la velocidad relativa a la entrada. Entonces, si nosotros lo tomamos, tenemos nuestra U sub 1, la vamos a hacer más grande acá porque no sé si se ve, periférica. La C sub 1 y la velocidad relativa W sub 1. Ahí está, C sub 1, W sub 1 y U sub 1. En realidad tendríamos que decir de que C sub 1 es la suma, como lo dice la ecuación esta que hemos puesto acá arriba, estoy recuadrando, es la suma de U sub 1 con W sub 1. O sea, esto es así. Alfa 1, fíjense, alfa 1 pasa a ser lo que es, vamos a poner en verde, el ángulo, alfa 1 es el ángulo entre C sub 1 y U sub 1. Beta 1, que es lo vamos a hacer más grande ahí, fíjense, en realidad el ángulo entre W sub 1 y U sub 1, ¿cuál es? El ángulo que tiene W sub 1 y U sub 1 es este. El complemento de beta 1. Que acá le llama beta prima 1. ¿No es cierto? Pues en realidad ese es el ángulo. ¿Qué ángulo forma U sub 1, que tiene esta dirección, con W sub 1 es beta prima 1? Pero en los problemas aparece el beta 1. Tenemos que tener internalizado ya qué es lo que le falta, o sea, complemento, lo que le falta para completar los 180 grados. No se utiliza el beta prima 1, sino el beta 1, porque en realidad el beta 1 es el ángulo entre U sub 1, si no vamos a poner estricto, y menos W sub 1. ¿Está bien? Porque es menos. Pero bueno, a esto nosotros no lo vamos a tomar así, nos vamos a quedar directamente con la consideración de que beta 1 es el ángulo entre omega 1 y U sub 1.
Al proyectar C1 en la dirección de U, aparece la componente, como habíamos dicho, C1U. Una de las componentes, que es la componente, como dijimos recién, que produce energía o trabajo. ¿Por qué? Porque está en la dirección de U1. Pero también aparece una componente, fíjense, que es perpendicular a U1, que se llama componente meridiana. De ahí el nombre de M. Componente meridiana. Porque está según la meridiana de nuestro rodete, para eso nos vamos a lo que es el estudio, esto muy a mano alzada, ¿no? Sin darle mucho énfasis al dibujo. Este era el corte meridional. Por lo tanto, en este punto cobra importancia la componente meridional y la vemos en verdadera magnitud. Es decir, esta componente, C sub M, es perpendicular a la sección o al ancho, mejor dicho, a la entrada y a la salida. C sub 1M a la entrada y C sub 2M a la salida. Por lo tanto, va a tener importancia cuando calculemos, o si nos preguntan, o tenemos que saber el caudal, porque el caudal sabemos que es el producto de la velocidad por el área, pero esta velocidad, tengo que dicho que tiene que ser perpendicular al área. Entonces, de allí la importancia que va a tener el C1M para, si nos piden calcular en algún problema en el práctico, el caudal. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, con esto tenemos definido lo que es el triángulo de entrada, ¿no es cierto? Y análogamente, ¿les queda claro ahí? Puedo pasar a la otra porque el triángulo de salida va a ser exactamente lo mismo. El triángulo de salida, ¿no es cierto? Va a ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de los subíndices 1 vamos a tener los subíndices 2. No cambia nada, digamos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta, bueno, acá la había agregado, iba a ir a la segunda forma, pero bueno, ahí está. Beta 1 es el ángulo con con el ángulo menos, el ángulo que forma con menos U sub 1, ¿no? En realidad el ángulo es el beta prima E1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar lo que se denomina la segunda forma o ecuación de Euler. Ya hemos visto que la dinámica del fluido dentro del álave es la que compone o es la que manifiesta tal circunstancia. Entonces vamos a ver cómo la ecuación de Euler la podemos llevar a otras formas en donde queda todo en función de las velocidades, en diferencias de velocidades a la entrada y a la salida. Bueno, lo que he hecho yo acá ha sido en poner el triángulo de velocidades a la entrada y a la salida, ¿no? Es decir, que está todo completo
lo he cortado y lo he pegado, digamos que intervienen la C sub 2, la U sub 2, la C sub 2U, la C sub 2M y la W sub 2. Lo mismo a la entrada, U sub 1, C sub 1U, C sub 1M, omega 1, velocidad relativa, y C sub 1, velocidad absoluta. ¿Qué es esto? Yo me lo tienen que decir ustedes en cuarto año. En un triángulo. Piensen un poquito mientras tomo un mate. Cuando yo un lado del triángulo, obviamente que no es rectángulo, puedo poner en función de los dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Cómo se llama? Coseno de seno era. Y si aparece coseno es teorema del coseno. Muy bien, muy bien. Se ve que están ahí. Están ahí. Entonces, aplicando el teorema al coseno, se puede decir que W sub 1, o sea, ese lado al cuadrado, es la suma de los otros dos lados. Entonces, este y este, que es esto. Menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo que ellos forman. Bueno, C sub 1, coseno de alfa 1, es C sub 1U. Por lo tanto, U sub 1 y C sub 1U, recuerden que la ecuación, voy a ponerla así, si es en H era, no sé, fíjense que yo ni siquiera pongo C sub 2U por U sub 2 menos C sub 1U por U sub 1 sobre G. Y yo no sé si es de bomba o de turbina, no sé, después veré. Pero yo sé que esta es la ecuación de EU, ¿está bien? Hablando en términos genéricos. Si es bomba o turbina, le pongo lo. Puesta como está así, ¿qué sería para ustedes? Esta, para una máquina motora o generadora. Es para la bomba, profe, porque es más grande la salida que... ¿Y la bomba qué? ¿Qué hace una generador. bomba? Bien, Es para la bomba eso, pero. muy bien. Es para la bomba. Listo. Perfecto. Muy bien. Es para la bomba y la bomba es generadora. Recuerden. Genera energía. Es una máquina que genera. Lo que en realidad estamos tratando de hacer es colocar, fíjense, los componentes de la primera ecuación de Euler, que es esta, C sub 2U y U sub 1U, o C sub 1U y U sub 1, en función de las componentes de los triángulos de velocidad. Entonces, si U sub 1 y C sub 1U queda que es igual a un medio, despejando, ¿no? Porque en realidad tenemos que despejar de acá, de U1 cuadrado más C sub 1 cuadrado menos W sub 1 cuadrado, a la salida va a ser exactamente lo mismo. Si no va a haber, desde ese aspecto no va a haber ningún tipo de problema, simplemente hay que cambiar los subíndices. Bueno, ahí está la Profe, ecuación. Sí. ¿puede volver un ratito al anterior? Listo. Teorema al coseno con Sí, el sí. triángulo que tienen acá y con el triángulo que tienen acá. ¿Eso es lo que necesita? Sí, ya está. ¿Ya está? Gracias. Bien. Entonces ahí está la ecuación de Euler. Habíamos visto la primera forma. Y ahora sí está expresada con el doble subíndice, con el signo más sería para máquina motora y con el signo menos para máquina generadora. Vamos a insistir un poquito esto con el doble apellido, digamos, hasta que nos entre. Máquina motora es turbina y máquina generadora es bomba. Entonces ahí ya nos queda. Bueno, ¿qué hacemos? Estos ya son pasos algebraicos que tampoco tienen mucha importancia, pero sí quiero que sepan de dónde viene y por qué quedan
quedan así. ¿Y por qué sirve expresar? Es decir, si ponemos acá el igual que encontramos en la filmina anterior, pueden ustedes corroborarlo, les va a quedar una expresión tal como esta que está acá. Fíjense, es simplemente reemplazar y poner velocidades periféricas a la entrada y salida, velocidades relativas a la salida y a la entrada. Ojo con los signos, por eso están cambiados acá. Fíjense, acá tengo 1 y 2, acá tengo 2 y 1, y acá tengo 1 y 2. Es lo único. Pero bueno, lo demás no resiste, no resiste ningún tipo de inconveniente y de análisis para que uno los pueda obtener. Si nosotros comparamos esta ecuación con la ecuación de Bernoulli, que la altura nos decía que era P sobre ρ por G más B cuadrado sobre 2G más Z, vamos a encontrar directamente que, bueno, Z acá no tiene ningún significado porque la diferencia entre la entrada y la salida no es significativa, pero sí existen dos elementos que cobran mucha importancia. Como la energía puesta en juego en el fluido debe ser la misma, es comparable la ecuación de Bernoulli con la ecuación de Euler. Entonces, si uno compara la diferencia de presiones por la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida con la diferencia de velocidades, encontramos que los dos primeros términos, estos, están vinculados, fíjense, a la presión. Y el término de la velocidad absoluta va a estar vinculado, obviamente, para lo que es la velocidad en la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿para qué nos sirve este? Nos sirve esta. Porque nos dice que en definitiva la altura de presión del rodete viene dado por la diferencia que existe entre las velocidades periféricas y relativas. Fíjense que está dividido por G, por lo tanto esto nos tiene que dar en metros. Se le denomina entonces, de ahí la segunda forma de la ecuación, se le denomina entonces altura de presión, H sub P. Sería el U sub 1 menos el U sub 2, todo cuadrado, sobre 2G, más W1 menos W2 al cuadrado, sobre 2G. Eso es la altura de presión. Y la altura dinámica del rodete, la altura dinámica está referido a la diferencia de velocidades absolutas entre la entrada y la salida. Esto les digo esto porque es común en la jerga técnica hablar de alturas de presión del rodete y alturas dinámicas del rodete. Fíjense que ambas expresiones, tanto alturas de presión como alturas dinámicas, hacen referencia al elemento que es el encargado de absorber o ceder energía, que es el rodete. De allí que sirva este uso, digamos, en la jerga como altura dinámica y altura de presión. Cuando escuchen el término, si la altura de presión del rodete es tantos metros, recuerden que se está refiriendo a la diferencia entre las velocidades periféricas y relativas. Diferencia entre entrada y salida y la suma, o la suma algebraica, podríamos decir así. Y si nos referimos a la altura dinámica, estamos refiriéndonos a la diferencia de velocidades absolutas entre la entrada y la salida. Fíjense, a su vez, en esta expresión, cómo lo que se define como grado de reacción es igual al cociente, esta es la letra sigma,
si no está bien claro, ahí sigma es igual a la altura de presión del rodete sobre la altura total. En definitiva, me está diciendo qué parte o qué porcentaje de la altura total, qué porcentaje de la altura total, o dicho de otra manera, qué porcentaje de la energía puesta en juego la hemos transformado en energía de presión. La hemos transformado en energía de presión. Cuanto mayor sea este porcentaje, o dicho de otra manera, cuanto mayor sea el grado de reacción, más eficiencia tiene la máquina, porque tanto la bomba como la turbina buscan obtener o maximizar el tema de energía de presión. Porque es esta energía la que se va a transformar luego en mecánica. Esta de velocidad no interviene, ¿por qué? Porque la velocidad para lo único que nos sirve, entre comillas, es para que el fluido pueda ingresar y salir del rodete. Es decir, para que haya un caudal Q circulando. De allí que la energía dinámica del rodete no forme parte del cálculo de sigma, porque en sigma lo que a nosotros nos interesa es determinar qué parte de la energía total puesta en juego la podemos transformar en energía de presión. ¿Está claro ahí? ¿Con eso? Sí, profe. ¿Copiaron? Paso. Pase, tranquilo. Muy bien. Yo les había dicho que el rodete, que los rodetes, tantos para bombas como para turbinas, pueden tener infinidad de formas. Infinidad de formas. Es más, van saltando de uno a otro de manera suave, digamos. Pero bueno, vamos a distinguir tres tipos que son los más importantes, que son los que están figurando acá. Radial, un rado axial y un axial. ¿Qué diferencia hay? Fíjense, están dibujados los vectores velocidad. En el radial, el ángulo entre si esto es 1, estamos visualizando el flujo a la entrada, y esto es 2, a la salida, fíjense, acá está los anchos, a la entrada y a la salida, hay un giro de 90 grados. Por eso se llama flujo radial. El rado axial, fíjense, ya el ángulo es mayor de 90 grados. Porque el flujo entra con ese ángulo, con esa dirección, y fíjense cómo sale con esta dirección. Por lo tanto, el ángulo es mayor de 90 grados. Y el último, que es el axial, como si fueran directamente las palas o las hélices de un barco, el flujo entra y sale con el mismo ángulo. Dependerá de las condiciones de diseño y que nosotros busquemos, las que nos irán determinando qué tipo de flujo o qué tipo de rodete se adapta mejor para nuestro uso. De momento les digo que si este es el caudal Q1 y este es el caudal Q2 y este es el caudal Q3, Q1 es menor
que Q sub 2 y es menor, obviamente, que Q sub 3. Acá, Q sub 2 es menor que Q sub 3. Por lo tanto, a medida que tengamos incrementos de caudal, tendremos que ir transformando el flujo de radial a axial. Se nos deberemos mover desde acá para allá. Ese es un requisito básico y fundamental, digamos. Y la determinación de la desviación del flujo es una función directa del caudal que uno o que nosotros requerimos para nuestra máquina, digamos. En función de eso es que los flujos pueden ser radial, radioaxial, reitero, o bien axial. Para que tengan una idea, las bombas que normalmente utilizamos hasta 7, 8 kilovatios, o sea, no de mucho caudal, sin mucha potencia, los flujos son radiales, o sea, tienen un campo de aplicación muy grande. Ni hablar de las bombas que compramos para nuestro domicilio, para nuestras casas, son todas de flujo radial. ¿Qué decimos con flujo radial? Que directamente el flujo entra y se desvía 90 grados. O sea que si C sub 1 es así, C sub 2 va a ser así. O sea, hay un desvío de 90 grados. Al haber un desvío de 90 grados, el ángulo, entonces se llama componente radial. ¿Por qué? Porque el flujo sale radialmente por estas secciones. O sea, fíjense, tienen esta dirección. Acá ingresaron así, como yo bien lo digo, gira 90 grados y sale con una componente radial. Bien, entonces ya tenemos una idea de lo que son los triángulos de velocidades, de lo que son las dos ecuaciones de Euler, de lo que es el grado de reacción y lo que es, cómo puede ser la dirección del flujo a lo largo de, de que el fluido pase por el rodete o la turbina. Vamos a decir que en líneas generales nosotros siempre nos vamos a aplicar, U viene de Euler, la ecuación H sub U viene del U de la ecuación de Euler y es, y es teórico, es teórico, y nosotros, bueno, vamos a poner el doble subíndice, vamos a hacer U sub 1, C sub 1U menos U sub 2, C sub 2U sobre G. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar siempre, en la mayoría de los casos, en el práctico o para hacer algún cálculo. Como les digo, esto va en metros. Bien, teniendo en cuenta eso y sabiendo bien cómo son los triángulos de velocidades, o sea, tener en cuenta esto, dos triángulos de velocidades. Al decir triángulo de velocidades digo módulos, dirección, sentido, y B, ángulos. A eso me refiero con los triángulos de velocidad. Y después el tercer concepto, el grado de reacción, es qué parte de la energía puesta en juego a través de la ecuación de Euler la hemos transformado en energía de presión. Y el último punto que vimos son las formas de los rodetes.
donde teníamos el radial, el rado axial y el axial. Ahí tienen en una muy apretada síntesis todo lo que vimos. Los puntos, digamos, más importantes de todo lo que hemos desarrollado entre ayer y en lo que va de la clase de hoy. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a ver qué elementos constituyen y qué funciones cumplen en una bomba. Porque si bien nos hemos adentrado nosotros en el estudio, fíjense, aquí estaría una vista, pero no es un corte transversal, y acá tendríamos una meridional. Entonces, ¿qué elementos van asociados? ¿Qué elementos van asociados en una bomba y qué función cumplen? En esta vista de la derecha, acá, nosotros tenemos, fíjense, un nivel de agua inferior, en donde reina la presión atmosférica. Tenemos un elemento que ya lo hemos visto bastante cuando vimos pérdidas secundarias. Hemos visto estos elementos, esto es un filtro. Y tenemos una válvula de retención, acá con este mismo filtro, que es lo que Dante, les decía. Sí. Sí, dale. Perdón, o sea que justo tengo acá, hermano, que tuve que comprar una válvula de retención para mostrarle a los alumnos físicamente. Bien, ya, espérate un cacho. Que salgo. Ahí podés, vos estás ahora como, a ver si no, dejo de compartir. A ver. Ahí estamos como Ahí está como anfitrión, perfecto. anfitrión. No sé si tenés algo. Sí, dame un segundo. Ahí cambio la cámara. ¿Se te ha roto la válvula? ¿Se te ha trabado? ¿Qué tienes que cambiar? Sí, tuve que cambiar porque se descargaba la tubería de aspiración. Ah, está bien. Así que fíjense, Vamos bueno, a ver. acá está el repuesto, eso lo compran directamente en una ferretería, ¿sí? La válvula de retención, vienen de distintas medidas, de distintos diámetros, en este caso es 1 pulgada, vienen de distinto material, vienen de plástico, digamos, de bronce, y en este caso particular, fíjense que el elemento en particular es el que le estaba mostrando al ingeniero, a esto le estaría faltando una canastita metálica que actúa de filtro nada más, ¿sí? Pero la pieza en sí, digamos, esta que tiene asociado, cuando vimos, como comentaba el ingeniero, el tema de una pérdida secundaria en particular, la tenemos acá. Entonces, para que ustedes aprecien, fíjense la forma que tiene. Internamente ahí pueden apreciar lo que tiene un pequeño resorte. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Y bueno, y acá fíjense que tiene una flecha, no sé si la alcanzan a ver ahí. A ver, ahí. Ahí está la flecha. ahí. ¿La ven a la flecha? Sí, ahí se ve. Bueno, eso indica casualmente el sentido del flujo del agua. Entonces, ¿qué pasa? Esa flecha indica que el agua, ¿sí? Necesariamente tiene que ingresar desde acá hacia arriba, digamos. Es el sentido normal cuando la bomba esté trabajando. De manera tal que cuando la bomba deje de trabajar, el peso de la columna de agua que esté en la tubería de aspiración, que es lo que viene conectado acá a la entrada de la bomba, ¿sí? Sea la encargada de justamente sellar, cerrar y evitar que el agua que está acá, digamos, pueda pasar descargarse hacia la cisterna, por así decirlo. Mientras que cuando esté en funcionamiento, vamos a ver que en la tubería de aspiración, en la entrada de la bomba, se genera una depresión, ¿sí? Que hace de alguna manera que aspire, que empuje automáticamente el resorte, ¿lo ven? Lo empuja,
y deja succionar agua desde la cisterna hacia la bomba. Fíjense cómo levanta ahí el pupito. ¿A ver? Ese trabajo lo hace la propia aspiración de la bomba, que como decíamos, y después lo vamos a ver en ejemplo, genera una depresión. Entonces arranca la bomba, genera depresión, este pupito sube, digamos, y deja pasar agua a través de la válvula. Es simplemente ese el trabajo. Y cuando obviamente para la bomba, el mismo peso hace de que cierre por completo la válvula y evite que la fuga, ¿no? Que es el problema que estoy teniendo ahora justamente en la válvula. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Bien, me alegro mucho. Muy bueno, Inge. Muy bueno porque ya vamos a ver Justo, por qué hace claro, falta esa válvula, eh, por qué hace falta esa claro. válvula en las máquinas rotodinámicas. O sea, eso ya lo vamos a ver. En un par de filminas más está expresado eso de por qué es necesario colocar esa válvula ahí, porque tienen un serio un problema las bombas rotodinámicas, que no son autocebantes. Que si se descarga la cañería, luego no, por más que arranque el motor, no succiona. Y al no succionar, no eleva. Bien. Bien. Muy bien. Seguimos. Esto es lo que les estaba diciendo entonces el ingeniero Heredia. La válvula va ahí. Esta es la válvula de retención. Les mostraba. Entonces, ¿cuándo es necesario la válvula de retención? Cuando la bomba, fíjense, esto es la bomba, está por arriba del nivel del agua. Acá hay una altura, Z, o sea que la bomba en sí, la máquina hidráulica en sí, está suspendida respecto al nivel del agua. Entonces, para que la bomba empiece a trabajar, ya lo vamos a ver enseguida con fórmulas, pero para que la bomba empiece a trabajar y el líquido ingrese por acá y salga por acá, es necesario que la columna de agua se mantenga, es decir, que tengamos agua mínimo hasta acá, en forma permanente. O sea, tiene que estar todo esto, la tubería y la bomba, todo esto lleno de agua. Si eso no ocurre, la bomba, por más que arranque, no les va a funcionar. Entonces, de allí la necesidad de colocar la válvula de retención. Bien, entonces tenemos la tubería de aspiración para cuando hagan los problemas. Esta parte se conoce como tubería de aspiración. Si la ven de frente, llega hasta acá, y si la vemos de costado, es esta la tubería de aspiración. Hasta que el líquido ingresa. O sea, este es el nivel que me determina la tubería de aspiración. El nivel para considerar la tubería de aspiración y la tubería de impulsión. Lo que vamos a llamar la entrada en los problemas va a ser referido a lo que es la entrada en sí, la bomba. Fíjense que a partir de acá tengo la máquina hidráulica y la tenemos, vamos a considerar la salida a este punto. O sea que la bomba o cualquier problema en que nos presente y nos digan que la presión de entrada, que la altura de entrada, que la presión de salida, que la altura de salida, se refieren a esta sección. Tenganla presente, la salida es después de la válvula y la entrada es la abrida inmediatamente antes de entrar a la bomba. Por lo tanto, a partir de acá, de que el fluido sale, o acá, tenemos lo que llamamos tubería de impulsión. Tubería de impulsión. O sea que tenemos la tubería, como decíamos de acá, de aspiración y la tubería de impulsión. Esto es todo aspiración
Y a partir de acá tenemos tuberías de impulsión. Como elementos constitutivos. Ya tenemos el filtro, fundamental. Uno nunca sabe. También si se llega a meter algún tipo de basura o algo, o algunas bombas inclusive trabajan con aguas que no son muy limpias, que tienen restos sólidos. Entonces, los filtros son importantes. Luego que el fluido ingresa y pasa por el rodete, fíjense acá está ya acotado el rodete, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 álabes. Acá se produce el intercambio de energía, no hablamos si es una bomba o si es una turbina, no importa, tiene esto desde ya les digo, tiene toda la pinta de una bomba, por la dirección en que está circulando el fluido y por la forma en que están dispuestos estos elementos. Pero si es una turbina, va a ser al revés, ya la vamos a analizar y obviamente van a cumplir las funciones inversas. Pero si nos abocamos al tema de la bomba, después del rodete, algún tipo de bomba, depende de su costo y su potencia, tienen lo que se llaman elementos como coronas directrices. Aparte del rozamiento que existen y que vimos en mecánica de los fluidos como una pérdida de energía, los choques del fluido con las paredes, ya sea tanto del rodete como de la carcasa de la bomba, genera pérdida. Por lo tanto, todo elemento que ayude a direccionar el fluido de manera tal de que el ingreso a la caja espiral sea de una manera más ordenada y no tan traumática, es decir, traumática me refiero al hecho de que puedan producirse choques e interferencias entre el líquido, lo que nos va a producir pérdida, la caja o la corona directriz lo que hace es eso, o sea que encausa el flujo con las direcciones correctas de manera tal de minimizar las pérdidas. El fluido sale por todos estos lados, pasa por la corona directriz y lo direcciona o lo va encauzando a través de lo que es la caja espiral, que es lo que vemos por afuera. Esto, hasta ahí, o voluta le llaman también. Ya van a ver por qué. Entonces, el fluido ingresó, tomó energía, la bomba, o el rodete le transmitió energía. Al salir se encontró con la corona directriz, por lo que el flujo fue encauzado según los ángulos correspondientes para evitar los choques y pérdidas de energía, para luego ascender y salir por la tubería de impulsión. Luego que salen del rodete, el rodete, el paso por el rodete, al ser las velocidades, dependiendo del tipo de máquinas, pero en algunas pueden llegar a ser considerables, al fluido todavía se le puede todavía entregar energía de presión. Recuerden que lo que más estamos buscando nosotros es transformar toda esta altura de Euler o teórica en altura de presión. Ya sabemos que el rodete en parte hizo su trabajo. Ahora, la corona directriz, y de ahí que algunas máquinas lo tengan, o sea, eso va directamente relacionado con el costo. La corona directriz y la caja espiral cumplen esa función. ¿Por qué? Porque las secciones entre la entrada y la salida son difusores, o sea, de esta manera, agrandado, ¿no?
si el fluido va en este sentido, ingresan con una sección menor y salen con una sección mayor. Con esta sección y salen con esta. Entonces, recuerden ustedes, parte de la energía de velocidad se transforma al salir en energía de presión. Porque la velocidad disminuye, y por Bernoulli sabíamos que si la velocidad disminuye, tiene que necesariamente aumentar la presión. Entonces, ya tenemos un porcentaje de altura de presión, tengan presente 2 o 3 filminas atrás, el juego de velocidades para conseguir la altura de presión. Entonces, como el fluido todavía tiene velocidad excesiva, le podemos quitar esa velocidad excesiva y transformarla en presión. ¿Para qué? Para que el grado de reacción sea aún superior. ¿Cuál es el primer paso? Si es que lo tiene, la corona directriz. Si la corona directriz lo tiene, tiene esa doble función. Una, direccionar el flujo para evitar choques. Segundo, transformar parte de la energía en velocidad o la altura dinámica, si ustedes quieren llamarle así, en altura de presión. Luego que sale de la corona directriz, el fluido se encuentra con la caja espiral, que es lo que nosotros vemos externamente, que lo que está marcado acá con rojo y ahora lo estoy marcando yo con azul. Esto es lo que es la caja espiral. Que si nosotros analizamos la caja espiral, fíjense la sección que tiene acá. Y fíjense la sección que tiene acá. Acá. Es decir, la sección va aumentando a medida que el flujo va saliendo de la caja espiral. Entonces, en la caja espiral también tenemos esa otra función. Lo que nos queda de altura cinética o de velocidad, lo podemos todavía transformar en energía de presión. Por lo tanto, vamos ensanchando la sección y va ocurriendo esto que está acá, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Por último, esto puede ser que lo tengan o no lo tengan las bombas, algunas, las de mayor costo, tienen a la salida ya de la caja espiral un tubo que es tronco cónico. Y acá cumple la misma función y es la última. El flujo ya despeja y sale de la bomba y se le quita lo que resta o lo que se le puede quitar de velocidad y transformarlo en energía de presión. Por lo tanto, la corona directriz, si es que la tiene, la caja espiral y el tubo difusor tronco cónico cumplen la función de transformar la energía de velocidad en energía de presión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es, de última, y dicho en criollo, es vencer la gravedad. Y la única manera de vencer la gravedad y sacar un líquido a presión, fíjense que acá está vertical, ¿no? La gravedad, el peso del fluido actúa para abajo. La única manera es transformando la energía que nos entregó el rodete en energía de presión. Por lo tanto, estos elementos están diseñados convenientemente para que parte de esa energía de velocidad que todavía tiene el fluido a la salida del rodete se transforme en energía de presión. Reitero, no podemos hacer que la energía de velocidad sea nula, puesto que si no, no habría energía circulando, no habría fluido circulando a través de la máquina y por lo tanto no tendría sentido el uso de la máquina. Es decir, la energía de velocidad es necesaria para la circulación del fluido y para, obviamente, para mover el caudal que la máquina así lo requiere. Entonces, estos elementos constitutivos, el corazón de la bomba está constituido por el rodete,
la corona directriz si la tiene, y la caja espiral. ¿Por qué se llama espiral? Por la forma que tiene, la voluta, digamos, es una espiral, tronco cónico, en donde la sección va aumentando progresivamente a medida que el flujo se va desarrollando a lo largo de la máquina. Por último, bueno, hay una válvula para poder aislarla a la bomba, es decir, cortar el fluido acá o graduar el caudal de salida de una bomba y si es necesario hacer una reparación, cerrar esa válvula, desarmar en esta brida y en esta brida, lo que sería en A y en B, poder sacar la bomba y producir la reparación. O bien la válvula de salida puede ser que necesitemos menos caudal y haya que cerrar un poco o abrir un poco, etcétera, según necesidades. Para eso está la válvula a la salida. Entonces, con esto, digamos, tenemos definido lo que son los elementos constitutivos de la bomba. Para terminar, ya con esto, porque son las 7, les muestro este croquis en corte de algo muy, muy típico que son las bombas que nosotros podemos tener en nuestras casas, ¿no? El ingreso del fluido, por acá, una bomba chica, digamos. Fíjense acá, yo les he dibujado, tenemos, esto sería el B1, esto sería el B2, o sea, el ancho a la entrada, el ancho a la salida. Acá se pone de manifiesto exclusivamente, fíjense cómo el flujo es radial, porque sale por acá, sale por acá, o sea que ha girado, el flujo entra así, ha girado 90 grados. Entonces, acá tienen el rodete. Bueno, obviamente tienen la rosca. Fíjense que el rodete es común al eje del motor. O sea que el número de vueltas del motor es directamente igual al número de vueltas del rodete. Al entrar a funcionar, digamos, esto está girando, se produce una depresión, ingresa, acá tendríamos C1 y acá tendríamos C2. Esto es lo que es el cuerpo de la bomba. Esto, de acá para allá. Y esto, como está formado así para acá, el motor. Está unido el motor con la bomba a través de un bastidor que sirve para rigidizar, obviamente por las vibraciones que ocasiona esto. Es decir, al ser un elemento rotante, es muy difícil conseguir el equilibrio o el balanceado correcto, ¿no? Entonces hay que rigidizar el motor de la bomba. Para eso está normalmente un bastidor. Y si la bomba es muy chica, directamente el cuerpo de la bomba va asociado al eje del motor sin el bastidor. Los elementos que a nosotros nos interesan son los que hacen directamente la bomba, es decir, desde acá para acá. Lo que pase acá atrás es máquinas eléctricas. Acá es importante considerar como el eje de motor está girando a una cierta velocidad n y el cuerpo de la bomba tiene que ser penetrado por el eje. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar hasta el alojamiento del rotor. Debe existir un huelgo, obviamente, entre el cuerpo de la bomba y el eje para que no raspe. Si nosotros no tenemos ese huelgo, habría fricción entre el eje y el cuerpo de la bomba. Bueno, gracias a eso hay que obturar ese huelgo luego de armada la bomba con lo que se llama estopaduras o sellos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto ocasiona de alguna manera fricción o pérdida, ¿no? Pérdida de energía por fricción. Pero en definitiva, ese huelgo es obturado por lo que se llaman las estopaduras. Esto es una bomba, como les digo, típica de una casa o motobomba, porque uno no puede separar la bomba de lo que es el motor, va y compra las dos cosas juntas, ¿no?
es decir, viene la moto, la bomba con el motor, ¿no? Los elementos, bueno, constitutivos, reitero, que a nosotros nos interesan, son el eje, que recibe el movimiento del motor. Fíjense, acá hay una especie de, esto que estoy pintando ahí, una especie de pincita que empuja a las estopaduras para evitar que el agua se cuele por acá. Esto está todo lleno de agua, ¿eh? La carcasa de la bomba está todo lleno de agua. Entonces, para evitar que el agua salga por acá o por acá, hay que obturar ese huelgo que existe entre el eje y el cuerpo de la bomba, que lo hacen las estopaduras. Ese elemento se llama prensa-estopa. El prensa-estopa es un elemento que constituye la bomba. Reitero, en las bombas domiciliarias, en vez de colocar estopaduras, van colocados sellos mecánicos, los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, con esto tienen ustedes una idea genérica ya de lo que es la bomba, los elementos constitutivos que tiene la bomba y qué función cumplen estos elementos en el funcionamiento o en la transmisión, digamos, de la energía que le tiene que hacer el órgano principal, que reitero, es el rodete, al fluido.